En el último encuentro habíamos visto los últimos detalles de la inspiración bíblica. También habíamos analizado aquellos textos que habían salido de manos de los autores, esos autógrafos y las lenguas en las cuales había sido escrita la Sagrada Escritura, el hebreo, el arameo y el griego. También vimos que la versión que se conserva del Antiguo Testamento más crítica o en mejores condiciones se llamaba el texto masorético, de aquellos monjes judíos. Masora viene de transmitir, habían transmitido ese texto casi íntegramente y casi a la perfección, y después en el siglo VI al X le habían puesto las vocales porque se estaba perdiendo lo que era la tradición oral. O sea que el mejor texto que conservamos del Antiguo Testamento se llama ese texto masorético. Después también habíamos visto una versión que habían realizado los judíos de la diáspora que se encontraban en Alejandría, al norte de África, y habían traducido todo el texto del Antiguo Testamento al griego. Esos 70 monjes separados que cuando se reúnen coinciden sus traducciones y es conocida como la versión de los 70. También goza de mucha autoridad esa versión griega del Antiguo Testamento. Y habíamos visto que Cristo la cita así y así los evangelios. Y entonces también se le suele dar una autoridad inspirada a esa versión de los 70. Esas son las versiones que tenemos del Antiguo Testamento y lo que vimos en el último encuentro. Muy al pasar tocamos algo del Nuevo Testamento. Ahora, en este encuentro vamos a profundizar en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un poco la historia de ese texto. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un griego que se llama la koiné, que significa común, ordinario. Era el griego que se hablaba en todos los poblados, donde habíamos visto cómo se había extendido el imperio de Alejandro Magno, y entonces esta lengua, como podríamos decir en el castellano cuando España conquistó todas nuestras tierras, bueno, lo mismo era la koiné, era la lengua común, ese griego. Y en ese griego, que lo conocían muy bien los autores bíblicos, escribieron el Nuevo Testamento, a excepción del Evangelio de Mateo, que fue escrito muy probablemente en arameo, porque ese Evangelio está escrito para los judíos. Y entonces, ¿en qué le iba a escribir? A los hebreos, justamente en su lengua. Pero ¿qué pasó con ese Evangelio en arameo o en hebreo? Se perdió y solamente se conservó el texto griego. Y por eso el texto canónico e inspirado, con el cual nos basamos para el Evangelio de Mateo, también originalmente se conserva en griego. Así que todo el Nuevo Testamento fue escrito en esta lengua, en el griego común, llamado la koiné. ¿Cuánto tiempo abarcó más o menos este periodo? ¿Se acuerdan cuando vimos el Antiguo Testamento? Habíamos visto que desde el Pentateuco, los primeros libros que escribió Moisés, hasta los últimos del Antiguo Testamento, había abarcado un periodo más o menos de unos 13, 14 siglos, en componerse esos 46 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió con mucha fluidez y más o menos en un periodo de 50 años tenemos compuesto todo el Nuevo Testamento, los 27 libros. Muchos de estos libros, ya lo vamos a ver en la segunda etapa de nuestro curso más adelante, cuando pase Semana Santa y todo esto y retomemos, nos queda un encuentro más ahora, después vamos a cortar, vamos a ver en detalle los evangelios, la estructura, la lengua.
Todos estos libros, algunos de ellos, por ejemplo los Evangelios, surgieron obviamente por inspiración del Espíritu Santo, pero por una necesidad. Los fieles le suplicaban a los apóstoles que les transmitieran la vida de Cristo, sus enseñanzas, sus milagros. Y entonces para que esto se transmitiera de generación en generación, decidieron narrar los hechos más significativos, más importantes para nuestra fe y para la fe de la humanidad. Entonces fueron narrando la vida de Cristo. Y las cartas de San Pedro, de San Pablo, eran enseñanzas a las comunidades de ese Evangelio de Cristo. Este periodo, desde los Evangelios al Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, va a demorar en componerse solamente unos 50 años. Cristo asciende al cielo en el año 33 y los primeros escritos del Nuevo Testamento son a finales de la década del 40, prácticamente en el año 50, 40 largo, hasta el 90 y tantos que muere Juan, que es el último de los apóstoles en escribir. Así que todo el Nuevo Testamento se escribió en este lapso de tiempo, unos 50 años, en griego vulgar, que era la koiné. Estos escritos se esparcieron rápidamente. Las comunidades querían conocer, se hicieron copias. Se empezó a difundir el Evangelio de Cristo, las enseñanzas de Pablo, probablemente entre las comunidades, los corintios, los efesinos, se intercambiaban estas cartas de San Pablo con esta autoridad apostólica. Entonces empezaron a hacer copias, se empezaron a difundir, se empezó a extender el Evangelio de Cristo, sus enseñanzas y las enseñanzas de los apóstoles. Y fue grande esta siembra. Fue tan grande que nos vamos a encontrar con esos documentos antiguos, donde, porque imagínense, no es que uno iba a la librería del Francisco, o iba a Ágape, o iba a Paulina y le decía, ¿me vende el Nuevo Testamento? Yo quiero comprar la Biblia, y ya la tenían así encuadernada, re linda, qué bueno, me la llevo para mi casa. No, había una carta a los cristianos de Roma, había una carta a los corintios, estaba el evangelio que había escrito Lucas, disperso en el Asia y en Europa. Entonces había que unir todo ese material. Si bien se demoró solo 50 años en escribir los libros, estos 27 libros, estaban dispersos. ¿Y cómo vamos a hacer para juntarlos? Eso es lo que me pregunto yo. Está difícil. Entonces se iban haciendo versiones, copias, se pasaban de una comunidad a otra. Y de esos documentos antiguos que nos transmiten el Nuevo Testamento, son estos testigos que vamos a ver ahora. Estos son testigos directos del texto original del Nuevo Testamento y son esos códices. ¿Se acuerdan que yo le dije que habían códices y habían rótulos o rollos? Los rollos que iban enrollados en dos columnas, y los códices que eran puestos uno encima del otro como un libro y cosidos. Estos son los códices del Nuevo Testamento que encontramos hoy en día, 4.290, de los cuales 53 contienen íntegramente todo el Nuevo Testamento. Y los dividimos en tres categorías, principalmente en unciales, en minúsculos, en papiros y después los leccionarios que tienen trozos de distintas citas de los evangelios o de las cartas. Creo que esto lo habíamos visto, pero ¿qué significa unciales? Son unos 266 y se los llama así porque están escritos con letras mayúsculas, del latín uncia, que corresponde más o menos a una pulgada, 2,5 centímetros más o menos.
letra grande. Son 266 códigos en mayúscula, podríamos decir, o unciales. El resto, con letras, obviamente por eso el nombre, minúsculos, son unos 2.400 códices que nos narran los textos del Nuevo Testamento. Papiros nos encontramos con 84, algunos de muy gran valor, y los leccionarios son 1.610. Como los leccionarios hoy en día, ¿vieron cuando van a leer las lecturas en la misa? Que tenemos leccionario y decimos, bueno, primera lectura de la carta a los Corintios, después leemos el Salmo, después leemos el Evangelio, los domingos leemos algún texto de algún profeta, pequeños extractos de distintos libros. Estos leccionarios contenían justamente esto, pero son de gran valor, porque son antiguos, entonces transmitían textos verdaderos, aunque no tuvieran todo de corrido el Evangelio o todo de corrido la carta a los Corintios. ¿Se entiende? El texto del Nuevo Testamento está en muchas mejores condiciones que el texto del Antiguo Testamento, obviamente. Imagínense, los textos del Antiguo Testamento de Moisés son del 1300 antes de Cristo y los textos del Nuevo Testamento son del siglo I después de Cristo. Hay una proximidad mucho más grande. Pero también no solo eso, no es solo una cuestión de datos y de años, sino una cuestión de veneración y de honra a estos libros. Los apóstoles, los cristianos y la historia veneraba de una manera especialísima estos libros, como ningún otro libro, y ya vamos a ver por qué. Ningún otro libro puede comparárseles ni de lejos. Casi todos los libros de autores clásicos del griego nos han llegado en muy pocos manuscritos. Vieron que habíamos dicho que del Nuevo Testamento teníamos 4.290. 4.290. Los autores clásicos antiguos nos han llegado en muy pocos manuscritos y en una versión muy tardía, con siglos después. Mientras que el Nuevo Testamento se nos presenta en 17 entre códices y fragmentos del siglo IV, 27 del siglo V, 37 del siglo VI, traducciones antiguas del siglo II y III y las citas de escritores, padres de la Iglesia del siglo II, que nos llevan a estar más o menos a menos de 100 años de los textos originales. Estos autores clásicos que escribieron en griego y que son muy importantes para la humanidad y la cultura, por ejemplo, Virgilio, que vivió el 1 antes de Cristo, el manuscrito más antiguo es del año 500. O sea, ha pasado un periodo muy largo de tiempo para que encontremos un texto que diga que Virgilio escribió esto. Casi 500, 600 años. ¿Sí? Horacio, por ejemplo, que es también del 1 antes de Cristo, los manuscritos que nos encontramos es del año 800. Pasaron 900 años para que encontremos un escrito de Horacio. Ha pasado muchos siglos. No tenemos casi contacto directo con el Horacio que escribió. Con Horacio mi primo sí, pero con este Horacio clásico no. Bueno, con Platón. Ningún chiste alusivo a la comida, por favor. Con Platón, que vivió en el siglo IV antes de Cristo. ¿Cuándo encontramos el primer escrito de Platón, un documento, un papiro, un pergamino de Platón? ¿Cuándo lo encontramos? En el siglo IX. Pasaron 1400 años desde el Platón hasta el documento que nos encontramos. Pasó mucho tiempo para encontrar un documento. Entonces es muy difícil llegar a las verdaderas palabras de Platón, aunque hay códices muy buenos
y bien transmitidos. Julio César vivió en el siglo I a.C. y en el X recién nos encontramos documentos, 1100 años. Y son autores importantes, Platón, Virgilio, Horacio, Julio César, o sea, de los pensadores más célebres de la humanidad. Homero. No hagan chiste con los Simpson, por favor. Homero vivió 8 a.C. y el primer documento que encontramos es del siglo XI, o sea, 1900 años. Es una guasada de tiempo. ¿Qué pasó con los textos del Nuevo Testamento? Estos códices, uno es el Códice Alejandrino, unos 300 años después de la redacción de los Evangelios. O sea, de 1900, de 1100 años, los clásicos, acá nos encontramos a 300 años. El Códice Vaticano y el Sinaítico, 200 años. Nos estamos acercando. El papiro Chester Beatty, 125, 150 años los Evangelios. El Bodmer, 100 años. Y el papiro Rylands, finalmente, solo a 25 o 30 años de los escritos apostólicos. Muy cerca, muy cerca. También el 7Q5 de O'Callaghan, de una de las grutas de Qumran, la séptima gruta, que lo vimos la otra vuelta cuando vimos Qumran. ¿Se acuerdan de ese papiro chiquitito, de 2,5 centímetros por 3,5? Bueno, ese probablemente es casi contemporáneo, muy poquitos años después de los Evangelios. O sea, que los documentos que nos encontramos, estamos muy cerca de los documentos originales que salieron de la mano de Pablo, de Mateo, de Lucas. Estos son los códices que encontramos hoy en día. Y entonces les voy a contar cuáles son los códices más importantes, porque de acuerdo a ese texto, de esos códices, armamos lo más cercano posible al texto original y después de ese texto original hacemos las versiones. Tradujo Straubinger, hacemos la versión de Jerusalén, la Biblia del Pueblo de Dios, la latinoamericana, de acuerdo a esos textos que son los más originales. La crítica textual intenta llegar al texto más aproximado que salió de la mano de los autores, de los hagiógrafos. Y entonces, ¿cuáles son los códices más importantes del Nuevo Testamento? Uno es el Códice Vaticano. Estos códices se caracterizan por letras en el estudio crítico y se les agregan algunos, a los papiros sobre todo, números al lado para poderlos identificar. Entonces, cuando uno está haciendo un trabajo científico, cita directamente la B alta y cualquiera que está en el tema sabe que es el Códice Vaticano. No es que se equivocaron, Vaticano es con B corta, pero la letra que lo indica es la B alta. Es del siglo IV después de Cristo, contiene el Antiguo Testamento en la traducción griega de los 70 y el Nuevo Testamento, aunque no del todo completo, y se conserva en la Biblioteca Vaticana. Es reconocido universalmente como el mejor de todos los códices del Nuevo Testamento desde el punto de vista paleográfico y crítico. Esta es una imagen del códice y del papiro Vaticano. Todo esto, yo no he entrado, pero seguramente se consiguen fácilmente en internet alguna de estas imágenes. Y está escrito en griego, en la koiné. Como ven, es bastante legible, de muy buena calidad. Otro de los códices es el Códice Sinaítico, indicado con la letra S. Es del siglo IV también. Contiene ambos testamentos, si bien el Antiguo Testamento con algunos baches. Es bastante afín al Vaticano y fue descubierto recién en el 1900, se lo encontró. 1844, perdón, del siglo XIX. En el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí y está en el British Museum, en Inglaterra. Se lo encontró en este monasterio. Estaba guardado allí. Pasaron muchos siglos,
habría muchos documentos antiguos hasta que un ratón de biblioteca, investigando, leyendo, mirando, en el 1800 se encontró con este códice del siglo IV, un tesoro, guardado ahí por los monjes. Ese es el códice sinaítico, muy bien conservado. Y este fragmento fue descubierto en el 2009, no estamos muy lejos, por un estudiante griego en el monasterio. Otro de los códices, estos son los más importantes, los voy a mencionar estos nada más, no los voy a asustar mucho, es el alejandrino. De esos 4.290, les voy a mostrar quizá los 5 más importantes, para que tengamos una referencia. El códice alejandrino es del siglo V, contiene los 2 testamentos, si bien ambos con lagunas. Es originario del norte de África, de Alejandría, Egipto, de ahí su nombre. Y también está en el British Museum. ¿Por qué está en estos museos? ¿Por qué está en el Vaticano? ¿Por qué esto está en el Museo de Londres? ¿Y por qué? Porque muchas veces los investigadores, los que fueron los arqueólogos, donde fueron a hacer las excavaciones, eran originarios de estos países, sobre todo Inglaterra, Francia. Hicieron muchas campañas para encontrar y subvencionaban, tenían con qué subvencionar o explotaban. Y entonces muchas veces cuando encontraban estos tesoros se los llevaban o los compraban. Pero son un poco caros. Valen un par de milloncitos, creo. No sé. Obviamente hoy no se vende, esto no se puede vender. Es patrimonio de la humanidad. El códice alejandrino. Ahí lo vemos. El Ephraemi Rescriptus es del siglo V, contiene fragmentos del Antiguo y Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento, y es un palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Es un texto que estaba escrito en un pergamino de cuero, pero en esa época no tenían la goma 2 banderas para borrar, no tenían el corrector. Entonces, ¿qué hacían cuando querían reescribir? Los raspaban, ¿no? De ahí la palabra. Los raspaban, borraban el escrito que tenían y volvían a escribir encima. Imagínense la técnica, ¿no? Y lo difícil. Ahí se alcanza a ver algo, por eso no es tan nítido como los otros, porque es un palimpsesto. Entonces se alcanza a ver los textos más claros, lo que han escrito arriba, y lo otro borroneado debajo. Las técnicas de hoy en día muchas veces logran dar con el texto que está debajo, ¿no? Pero es un trabajo de mono y de especialistas. ¿Qué estaba escrito antes de que pusiera este texto encima? El Códice de Beza está en Cambridge, es del siglo V y contiene los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles en griego, en la página izquierda, y en latín en la página derecha. Este es el Códice de Beza. Son códices muy importantes. También nos encontramos en estos documentos antiguos del Nuevo Testamento los papiros. Habitualmente los papiros van con la letra P y tienen el número al lado para ubicarlos. Estos del 45, el papiro 45, 46 y 47 del grupo Chester Beatty son del siglo III, muy importante. Consta de 28 folios con buena parte de los Evangelios y de los Hechos. El 46-86 contiene íntegramente las epístolas de San Pablo y el 47 la mitad del Apocalipsis. Este papiro es muy famoso, tiene el número 52 y se lo conoce como el papiro Rylands. Es un pequeño fragmento, ya lo van a ver. Está escrito en derecha, recto y en verso y detrás. Es del primer cuarto o a lo sumo de la primera mitad del siglo II. Estamos hablando del 120, 100, o sea, muy cerca de los Evangelios. ¿Es el texto evangélico más antiguo que conocemos? Yo creo que no. Creo que el 7Q5 que se encontró en las grutas de Qumran. Este es el papiro Rylands. Usted dice, ¿pero esto puede ser importante? Sí, muy importante. Porque han habido muchas teorías heréticas
y otras racionalistas, no necesariamente heréticas, que han querido decir que los evangelios no los escribieron los evangelistas, sino que la fe que ellos transmitieron oralmente, después las comunidades, en el 150, en el 180, en el 220, la fe que ellos vivían de esas comunidades, se pusieron a escribir los evangelios. Eso lo enseñan en muchas universidades de Europa. Se llaman las comunidades primitivas. Esas comunidades primitivas, estas teorías racionalistas, dicen que los evangelios no estaban escritos por Lucas, por Mateo, por Juan, sino que ellos transmitieron oralmente y mucho después, siglos después, décadas después, se escribieron los evangelios. Estos documentos son fundamentales para demostrar que los evangelios salieron realmente en esos 50 años, del año 50 al 100 del siglo I, y tienen la autoridad de los apóstoles. Ese papiro que yo les digo, pueden investigarlo en internet si sí vale la pena, el 7Q5 de O'Callaghan, que fue un gran sacerdote jesuita, un especialista en Roma, trabajaba en el bíblico, él era especialista en papiros, descubrió ese documento de 2,5 centímetros por 3,5 centímetros y le hicieron un vacío científico durante 10 años o más, porque él había dicho que ese escrito pertenecía al siglo I y con ese pedacito probaba que los evangelios habían sido de mano de los evangelistas. Lo ningunearon. Y él decía, pero yo no estoy haciendo ninguna interpretación, yo soy un científico y lo que estoy probando, lo estoy probando científicamente. Es un papelito igual que este papelito que se encontró en la gruta y la gruta estuvo cerrada en el año 70 porque en el año 70 los romanos arrasaron Jerusalén y no quedó nada, y entonces estos monjes tuvieron que huir de esa zona de Qumran y cerraron las grutas, esas 11 grutas se escaparon. Entonces este papelito es anterior al año 70, porque en el 70 huyeron estos monjes. Esto estoy probando yo científicamente, dice este papelito. Entonces probaba que los evangelios estaban escritos antes del año 70. Como tiraba por la borda teorías racionalistas del siglo XIX y del siglo XX, lo ningunearon, lo silenciaron, lo conminaron aparte al padre O'Callaghan, pero realmente un español brillante. Estos documentos son muy importantes para probar que los evangelios que nosotros leemos en las misas y que tenemos en nuestras Biblias fueron escritos realmente por los hagiógrafos que escucharon a Jesús. Este es el papiro Rylands, trae parte del Evangelio de Juan, donde dice: para esto he nacido y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Son frasecitas. Estos son otros papiros, el Bodmer, al menos que alguna vez los hayan escuchado los nombres para saber la importancia que tienen. Son alrededor del año 200, contienen partes muy importantes del Evangelio de Juan y se encuentra, justamente por eso el nombre, en la Biblioteca Bodmer de Ginebra. Este es el papiro. Nos vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ir concluyendo. Conclusión, autoridad crítica y dogmática del texto griego del Nuevo Testamento. Según los cálculos que se han hecho, las variantes que ofrecen la inmensa multitud de testimonios del texto griego del Nuevo Testamento ascienden entre 200.000 a 250.000. O sea, entre todos estos papiros encontramos que hay variantes. ¿Qué quiere decir variante? Que encontramos una coma en este papiro y en este papiro no está la coma. En este encontramos un punto y en este papiro no está el punto. En muchas variantes, diversas. Imagínense, 200, 250.000 son muchas, en 4.290 papiros o códices. Pero no se asusten, no se asusten. Parecen mucho, pero no son tanto. Las variantes, de algún modo, se refieren al sentido.
las que se refieren al sentido del texto, que pueden modificar algo, los otros una comita, un puntito, son detalles mínimos. Las que más o menos pueden variar el sentido de una oración son más o menos unas 200 nada más. Pero de esas 200, que es la milésima parte, apenas unos 15 variantes tienen una cierta importancia que pueden influir en el dogma, en la enseñanza, en la verdad. Unas 15 solamente. Pero de esas 15 se encuentran aclaradas en los otros textos, porque todos los textos de la Biblia hay una ley que dice así: los textos más oscuros se deben leer a la luz de los textos más claros. De esos 15 no presentan duda a la verdad de fe, porque están aclarados en otros pasajes de la Escritura. Por lo tanto, el patrimonio de la fe no se ve mellado ni en lo más mínimo. ¿Se dan cuenta? O sea, la importancia que han tenido los textos, 4.290 códices, con tanta variedad, y no tocan el dogma. O sea, ¿por qué? Porque Dios ha velado para que nos llegue íntegro. Ningún otro escrito de la humanidad se conservan tantos códices, con tanta unicidad de criterios y con tanta verdad. Se puede, por consiguiente, aseverar que el texto griego del Nuevo Testamento, gracias sin duda a una asistencia muy particular de la providencia, ha llegado a nosotros íntegro, no solo en la sustancia, sino en grandísima parte aún en la forma externa literaria, casi tal como salió de las manos de los agiógrafos, y por tanto posee una autoridad suma, una autoridad crítica de verdad. Así nos llegó el texto del Nuevo Testamento, porque sería contradictorio que Dios hubiera inspirado a los agiógrafos y no hubiera asistido para que ese texto llegara a nosotros. Dios lo hubiera inspirado y decir, bueno, después se perdió. No, ha velado para que ese texto llegue a nosotros íntegro y sin errores. Algo dije de esto, no me voy a detener. En la versión de los 70, que fue escrita entre el siglo III y II antes de Cristo, esta es la versión de los Salmos de la 70, este es el Salmo 1, Macarios, feliz, bienaventurado, así empiezan las bienaventuranzas con esa palabra, Macarios, bienaventurados, felices, dichosos. Feliz el hombre, así dice el primer salmo, feliz el hombre confía en el Señor. El primero y más hermoso salmo. Los autores del Nuevo Testamento usan esta versión en más de 300 ocasiones de la versión de los 70. Es la versión más importante y se la consideraba inspirada esta versión. Parece que sí, por varias razones. Es un hecho que numerosos pasajes de la versión de los 70 ofrece algunas diferencias con respecto al texto original masorético, pero diferencias que, si bien no la alteran, afectan a la sustancia de la doctrina religiosa, a veces con evidente progreso de la revelación. O sea que la 70 estaba trabajada, elaborada, aclaraba algunos textos y algunas versiones del hebreo. El Nuevo Testamento la cita y el padre Benoit dice: la inspiración de la 70 la profesó ciertamente la Iglesia en los primeros siglos y después no la ha negado nunca en su forma explícita. O sea que muy probablemente esta versión griega del Antiguo Testamento goza de la autoridad eclesiástica y de la veneración como inspirada. Puede considerarse en su conjunto palabra divina, lo mismo que la versión hebrea del Antiguo Testamento. Vamos a saltear un poquito esto tan detallado y vamos a llegar. Resulta que comienza una crítica de los judíos
diciendo que esta versión de los 70, claro, era decadente, que no estaba inspirada, que los autores eclesiásticos que la Iglesia y que los evangelios usaban, y entonces este autor, Orígenes, va a componer esta escritura que es la Hexapla. En 6 columnas, hizo un trabajo monumental en hebreo y unas versiones griegas, griegas, de Áquila, de Símaco, de Teodosión y la versión de los 70. Pone en columnas, imagínense el trabajo que hizo Orígenes, la Hexapla, que se llama, todo el Antiguo Testamento a 6 columnas, cotejando los paralelos con el hebreo. Ese es el texto hebreo. Y estas son distintas versiones del texto, la 70 y la versión de Áquila, de Símaco y de Teodosión, que eran versiones judías del griego. Y quiero con esto concluir, así no lo hacemos tan larga, la versión de la Vulgata. Versión porque, ¿se acuerdan que los textos originales cuando eran traducidos a otra lengua la llamábamos versiones? Nosotros la versión en castellano, la versión en latín, después se los voy a mostrar, esta se llama la Neovulgata. La versión de la Vulgata. La Vulgata es la traducción latina de la Biblia, obra en su mayor parte de San Jerónimo. La primera traducción latina del Antiguo Testamento estaba hecha no a partir de los originales hebreos, sino a partir de los 70. Había también una traducción latina del Nuevo Testamento. Esta Biblia se llamaba la Vetus Latina. Los primeros siglos se tradujo al latín y se la llamó a esa traducción la Vetus Latina. Pero no habían tenido muy buenos códices para hacer esa versión en latín. Entonces, los manuscritos eran malos y cada vez tenían más errores. Entonces esta Biblia no era muy fiel, la Vetus Latina. Entonces el Papa, San Dámaso I, en el siglo IV, le va a pedir a este muchacho, Eusebio Hieronymus, que era de una familia bien hacendada, había nacido en lo que ahora sería la Croacia, había ido a estudiar los clásicos a Roma, había tenido una educación eximia, después había ido a Antioquía, había viajado mucho, le había gustado la vida monástica, y estando en Antioquía va a hacer una experiencia monástica de 2 años. Pero dice, no es lo mío. Sale y en Antioquía recibe la ordenación sacerdotal. Jerónimo, después de la ordenación sacerdotal, vuelve a Roma. Y ahí el Papa le dice, vení muchacho, necesito un secretario. Y entonces lo pone ahí, le dice, pero te voy a dar una tareita. Esta versión de la Vetus Latina me parece que no es muy fiel a los originales. Te encomiendo que empieces a estudiar y que traduzcas con los originales más fieles, los mejores códices, la Biblia al latín. Quiero una versión mejorada de la Escritura. Esto le va a traer muchos dolores de cabeza y mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Al menos el Antiguo Testamento le va a llevar unos 15 años de trabajo. Y de trabajo generoso y esforzado. Empieza ahí en Roma a corregir la Vetus Latina, el Nuevo Testamento, y después, en el año 390, viaja a Tierra Santa, entra en una de las grutas, al ladito de la Gruta de la Natividad, donde nació Jesús, hay varias grutas ahí, entra en una gruta, se puede venerar, y empieza a buscar los textos del hebreo más cercanos a los originales, y empieza su traducción al latín. Muchas horas de penitencia, mucha soledad, mucha oración y un trabajo enorme. Va a corregir primero el Nuevo Testamento, de esa versión de la Biblia Vetus Latina, o conocida como Ítala, por Italia, y en segundo lugar, tradujo el Antiguo Testamento del original hebreo.
utilizó un manuscrito hebreo muy afín al texto masorético, un texto de gran valor crítico. Le va a llevar unos 15 años, sobre todo traducir el Antiguo Testamento. La característica de esta versión es la fidelidad en la transmisión de la idea y cierta elegancia en la forma. Esta Biblia, la Vulgata, estuvo íntimamente conexa con la historia de la teología, la liturgia y la espiritualidad de la Iglesia. Por eso tenemos que conocerla. Pues no solo estuvo vinculada con la Iglesia, con la tradición, con las universidades, con la enseñanza, con la catequesis, con la vida de las almas, con tantos santos que se santificaron leyendo esta Escritura. Pienso en un San Ignacio, pienso en una Santa Teresita, pienso en una Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Leían esta versión de la Escritura. El primer libro en cuanto al impreso, luego de la invención de la imprenta, si se exceptúan algunos pequeños opúsculos, fue la Vulgata de San Jerónimo y fue impresa por el mismo Gutenberg en el año 1452, 2 años después de la invención de la imprenta. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la Vulgata? O sea, cuando Gutenberg inventa la imprenta, va a sacar algunos pequeños opúsculos, pero el primer libro impreso así a lo grande va a ser justamente la versión de la Vulgata. Y por 100 años va a ser el libro más publicado. Con el Renacimiento se van a volver un poco a los textos originales, a los griegos, cierta influencia de los protestantes. Pero las principales versiones, la de Erasmo de Rotterdam, en 1516, el Nuevo Testamento en griego, Santos Pagnini, un sacerdote de la Orden de los Predicadores, en 1527, y Tomás de Bio Cayetano, en 1533. Fácil es imaginar la confusión que tenía que originarse cuando en aquellos años empezaron estas versiones griegas de la Escritura. Por esta razón, el Concilio de Trento, en el año 1546, estableció y declaró que entre todas las versiones latinas de la Sagrada Escritura que entonces corrían, sea tenida por auténtica en las públicas lecciones, disputaciones, predicaciones y exposiciones la Vulgata de San Jerónimo, que está aprobada por el largo uso de tantos siglos en la Iglesia misma, y que ninguno sea osado o presuma rechazarla por cualquier pretexto. Los que contravinieren sean declarados por medio de los ordinarios y castigados con las penas establecidas por el derecho. O sea, el Concilio de Trento, uno de los concilios más célebres de la historia y más importantes. Este concilio se hace en pleno siglo XVI, comienzo del siglo XVI, porque en 1517 este sacerdote agustino, Martín Lutero, se había separado de la Iglesia, había puesto 95 tesis en la catedral de Wittenberg y había dicho que la Biblia la interpretaba cada uno solo con el Espíritu Santo. Y empezaron a darse tantas versiones, tantas interpretaciones, se subdividieron en tantas falsas religiones, de ahí salen todos estos protestantes que tenemos hoy en día. Y entonces sacó libros de la Escritura y entonces el concilio sale a dar respuesta a ese momento crucial de la historia de la humanidad cuando Europa se resquebrajaba y de ahí en más nunca más se va a componer esa unidad eclesial. Estos protestantes van a quedar separados para siempre de la Iglesia. Voy a nombrar una sola versión y con esto termino. Esta versión magnífica que se hizo en España, fíjense el año, 1522, hace un poquito anterior incluso. Esta versión políglota, porque eran de muchos idiomas, va a abarcar 6 volúmenes y estaba dividida
en 3 lenguas principales: el hebreo, el latín al medio y el griego. ¿O quiere pasar? Ahí está. Ahí vemos la imagen. Los 4 primeros eran 6 volúmenes, los 4 primeros del Antiguo Testamento, los últimos 2 del Nuevo. Fue una versión magnífica, estupenda, que se hizo en España. Es conocida como la Políglota Complutense, allí en Madrid. Fue concebida, dirigida y financiada por el cardenal Francisco de Cisneros en esta Universidad de Alcalá de Henares. El 5º volumen contiene el griego dispuesto en 2 columnas, el Nuevo Testamento, y la otra con su equivalente en latín tomado de la Vulgata. Los caracteres tuvieron que imprimir esta versión, imagínense, en hebreo, en griego, se estaba recién haciendo la imprenta, habría que armar los caracteres, las letras, una por una. La obra que hizo este francés, dicen que se consideran los más bellos caracteres jamás tallados. O sea, la obra que hizo para imprimir esta Biblia, los caracteres de las letras, ¿no?, para imprimir esta Políglota Complutense, es una riqueza de la humanidad. Se consideran los más bellos jamás tallados por los hombres para imprimir esta Biblia. Por eso, cuando vengan a decirnos que los evangélicos, que los protestantes conocen la Biblia, creo que a mí se me ponen los pocos pelos de punta. Y si San Jerónimo escuchara semejante barbaridad, 280.452 veces, diría que es una burrada de las más grandes que se pueden decir. Viendo todo el trabajo que ha hecho la historia de la Iglesia con la palabra de Dios, que vengan a decirnos que los protestantes conocen más la Escritura que los católicos, es una aberración histórica, cultural y religiosa. Estas obras, que la empieza el cardenal Cisneros, la Políglota Complutense, en 6 volúmenes, con los caracteres más bellos tallados por los hombres, es cuando recién Lutero se estaba separando de la Iglesia. O sea, ni existían ni los evangélicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, que son del siglo XVIII, el siglo XIX. La Iglesia ya veneraba, honraba, rezaba a Dios con sus propias palabras. Esto es un tesoro. Nos damos cuenta de lo que tenemos realmente. ¡Qué hermosura! ¡Qué honor! ¡Qué orgullo! ¡Qué regalo! Y qué compromiso el que Dios nos ha dado al regalarnos su palabra. Porque el Nuevo Testamento nació católico. Fue Lucas, Mateo, Juan, Pablo, católicos que escribieron el Nuevo Testamento. Y ese tesoro lo ha guardado como el tesoro más celoso junto con los sacramentos, la Iglesia de Cristo. Es nuestra Iglesia que ha transmitido su palabra. Es nuestra Iglesia la que la publicó. Es nuestra Iglesia la que la dio a conocer. ¡Qué tesoro! ¡Qué hermosura! ¡Qué encanto! El 6º volumen de la Políglota encierra una gramática hebrea y los vocabularios hebreo, arameo y griego. Además tiene interpretaciones de los nombres hebreos, arameos y griegos. No es de extrañar que se haya calificado a la Políglota Complutense de monumento del arte tipográfico y de la ciencia escritural. Monumento del arte tipográfico. Ese es el Nuevo Testamento a 2 columnas en griego y en latín. Termino con esto. Estamos bien, son las 10.
la división de la Biblia en capítulos sin versículos. Obviamente que cuando Lucas escribió, no escribió, capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Iban haciendo el texto de corrido. Y nosotros, para ubicarnos mejor, después dividimos en capítulos. ¿Quién lo hizo eso? Yo se los voy a contar. Este muchacho, don Estevita Langton, que introdujo por primera vez en la edición de la Vulgata la división en capítulos, recién en el siglo XIII. Y después vino la división en versículos, que fue este sacerdote católico, Santos Pagnini, en su traducción de la Vulgata de 1527. Después se retocó, se perfeccionó un poco por Estienne. O sea, ¿cuándo vino la división en capítulos? En el siglo XIII, y en versículos en el siglo XVI. Vieron que los libros se citan así: el nombre del libro, después el capítulo y después los versículos, para ubicarse más precisamente. Colorín colorado, esta clase ha acabado. Un detalle nada más: hay una versión que hizo el Papa Juan Pablo II, la publicó en 1979 y se llama la Neovulgata. Esta versión es en latín e hizo una traducción corregida con los textos antiguos griegos y hebreos. Se publicó muy recientemente y es la versión que la Iglesia está utilizando hoy en día para las lecturas en las misas, etc. Alguno puede pasar a curiosearlo, los voy a dejar por acá adelante para que los vean. Una versión de la Neovulgata que publicó Juan Pablo II, una versión crítica del texto griego del Nuevo Testamento, es la versión mejor que se conserva en este momento en el mundo, es la edición de Nestlé Aland, son dos alemanes que hicieron los estudios críticos con los textos originales y las versiones, y una sinopsis, les voy a dejar como para que veamos, que es un trabajo a 3, 4, 5 o 6 columnas de las versiones de Mateo, de Lucas y de Juan. Las versiones de los evangelios en paralelo, lo que se llama una sinopsis. Sinopsis en griego significa, en griego significa con, en lo contrario para nosotros, ¿no? Con opsis, con un ojo, con una ojeada. ¿Vieron cuando decimos un cuadro sinóptico? Es porque con una ojeada tenemos una versión de todo. Bueno, esta versión se llama una versión sinóptica, con un ojo. De una ojeada se ven los textos en paralelos. Así que también, para que al menos alguna vez hayamos visto una versión sinóptica de los evangelios, los podemos curiosear aquí adelante.